Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Rubén González de su iglesia misionera Centro Libre en Corona, California. Estamos aquí una vez más por este medio, tratando al máximo de ser obedientes al llamado que tenemos de parte de Dios e invitándolos a todos ustedes también a hacer lo mismo, porque Dios tiene algo especial para ti, para cada quien, para cada persona que dispone su corazón a escuchar la voz de Dios. Dios está presto, Dios está pronto a hablarte, para guiarte, para tomarte de la mano y hacer de tu vida un mejor camino. Y no que estés caminando mal, no lo interpretes así, sino que has tenido una buena vida. ¿Por qué no tener una excelente vida de la mano del Dios que te creó con un plan y un propósito perfecto? Recibe un saludo de toda la familia en Cristo aquí en Centro Libre. Todos los miembros reciban un saludo, un abrazo a la distancia para todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. En esta tarde estaremos compartiendo una vez más la palabra de Dios, tratando de exponerla en la mejor manera, de la forma que Dios la ha hablado a nuestras vidas, siempre teniendo por delante hacerles la invitación a que ustedes también lean la palabra de Dios, porque Dios tiene mucho para ti. Y esto, una media hora, 40 minutos en los que nos tomemos para exponer un mensaje, no dicta que todo eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho más. La profundidad, la altura y la anchura del conocimiento que se encierra en la palabra de Dios, en la mente humana no tenemos la capacidad para entenderla en su plenitud. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos habla cada que disponemos nuestro corazón para abrirla. En esta hora le he titulado al mensaje de hoy, ¿a qué le temes? ¿Por qué a qué le temes? Porque el miedo es el peor enemigo. Mas antes de empezar el mensaje, me gustaría que me acompañaras en una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y abre tus manos para decirle al Padre: en el nombre de Jesús venimos confiados a ti, Padre amado, una vez más. Padre celestial, Padre bueno, Padre de todos, para que nos tomes, Padre, y nos abras el entendimiento para entender tu palabra, lo que estás hablando a tu iglesia en esta hora, Padre. Cuerpo, alma y espíritu lo ponemos en tus manos para que tú te glorifiques, Padre. Hacemos a un lado al hombre y dejamos que tu Santo Espíritu tome completo control. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, declaramos que la tierra abre su boca y se traga toda agua sucia que se haya levantado contra Israel, contra nuestros pastores, contra nuestra familia en Cristo, contra cada persona que está escuchando este mensaje, y que ninguna arma forjada que se levante prosperará. Atamos, encadenamos, paralizamos y declaramos inoperante a todo espíritu enemigo, humano o demoníaco asignado a perturbar tu plan y propósito en nuestras vidas, Padre, en cada oyente. Nos declaramos, Padre, libres para escuchar tu voz, libres para servirte y caminar tus caminos. Espíritu Santo, ven y toca a cada corazón. Ablándanos el corazón, abre nuestro entendimiento y danos la sabiduría para entender el plan y el propósito que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti para que todo aquel que tiene una necesidad, Padre, que tiene una enfermedad o tal vez alguien enfermo en esta hora, clamamos a ti para que a través de este mensaje, Padre, en el cuanto dispongan su corazón a comunicarse, a tener esa comunión, Padre, contigo, que tu Santo Espíritu empiece a sanar y a restaurar esa vida, Padre. Confiamos en ti, Padre, que tú te mueves en medio de tu pueblo, cuando tu pueblo, Padre, inclina su oído a ti. Bendecimos la vida de cada oyente, bendecimos la vida, Padre, de cada persona que dispone su corazón a confesar que Cristo Jesús es tu Hijo y que es nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado a orar. Ahora te voy a leer una parte de la escritura. La primera escritura que vamos a estar leyendo es en el libro de Primera de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 17, del 10 al 18. Antes de entrar en
Bueno, vamos a leerlo para exponerte un poquito el porqué de este tema. ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que se levanta en nuestras vidas, a nuestro alrededor? ¿Qué se mueve? ¿Y cómo canalizamos ese miedo? ¿Y a qué estamos dirigiendo ese miedo? ¿Qué tanta importancia le estamos dando a las cosas que tal vez no tengan la importancia que les estamos dando? Pero vamos a hacer un análisis de todas esas preguntas interiores después de leer este mensaje, esta palabra, perdón. Te invito a que escuches, me prestes tu atención y vamos a ver qué Dios nos dice en esta hora. Te repito, estaré leyendo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 18. Y aquí está hablando la palabra de la vida del profeta Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, él y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hasta ahí vamos a leer. Te invito a que medites en todo el capítulo, y siempre la invitación es a que meditemos en toda la Biblia, porque la palabra de Dios siempre está correlacionada. No hay nada escrito en la Biblia que sea nada más ese versículo por sí solo. Por eso de repente muchos en un malinterpretan algo porque se salen del contexto. Pero yo te invito que tú abras la palabra e invites a Jesús, invites a Dios, invites al Espíritu Santo a decirte, a guiarte, a revelarte la palabra para ti. Porque no es el que yo tenga la razón, es que la razón la tiene Dios. Y Dios en esta hora quiere traerte este mensaje de ¿a qué le temes? En estos días se mueve mucho en esta hora sobre esto de este virus que está pasando, de la pandemia. Pero si vemos las estadísticas, realmente hay enfermedades a la puerta que han causado mucho más estragos, inclusive en medio de toda esta situación. No se habla mucho, pero si tienes algún conocido que es doctor o algo, todo lo demás no se ha frenado. Todas las demás enfermedades siguen al pie. Tenemos que reconocer que somos cuerpos frágiles. El humano es un cuerpo frágil, pero nosotros no nada más somos seres humanos, sino que somos alma, cuerpo y espíritu. Y el alma es eterna. Somos seres eternos. La vida eterna está garantizada para ti y para mí.
en dónde vamos a vivir esa vida eterna, esa es decisión de nosotros. ¿La queremos una vida apartados de Dios o una vida en comunión con Dios? Con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una decisión que nosotros tomamos. Pero si vemos aquí en esta historia, esta viuda no cuestiona nada de este varón de Dios. Inclusive cuando él la manda a traer la comida y todo, ella le dice, vive Jehová tu Dios. Ella sabía que él era un hombre de Dios. Ella percibió al momento de verlo, no sé si en su forma de hablar o de caminar, no especifica la Biblia, qué fue lo que le reveló a esta mujer que estaba delante de un siervo de Jehová de los ejércitos. Pero ella al verlo le dije, vive Jehová tu Dios. Eso es un punto importante de cuando vienes a tratar con una persona, a escuchar con un mensaje, vas a algún lugar a escuchar palabra de Dios y algo dentro de ti te dicta que estás delante de alguien que conoce a Dios. Porque el reto no es que yo te hable bonito y que te guste lo que yo diga, sino el reto es que te pueda presentar a Dios. Porque lo que va a cambiar tu vida, lo que va a hacer diferencia en tu vida y en tus generaciones, es la comunión con Dios. No el que tal vez podamos llegar a tener una amistad tú y yo, si Dios nos presta que nos conozcamos, o tal vez ya nos conocemos y nos podamos conocer más y tener una bonita amistad y una hermandad en el Evangelio. Pero la comunión con Dios es la que va a hacer diferencia en tu vida, porque es la presencia de Dios la que transforma corazones, la que transforma mentes, la que hace todo lo imposible por un pueblo que se inclina a la obediencia. Vemos a través de la historia grandes testimonios. Yo personalmente conozco personas que han sido sanadas del SIDA, han sido sanadas del cáncer, gente que se ha parado después de estar 5 años sin ninguna esperanza de parte de la ciencia en una silla de ruedas y ver que Dios los levanta. Entonces, esa comunión con Dios es la que es necesaria tener. Y no que yo sea mejor que tú, para nada. Y de los testimonios que te estoy hablando, yo he visto que Dios usa a alguien más a hacerlo. No quiero que me malinterpretes y que Dios me usó a mí. Claro, Dios me ha usado en gran manera en muchas áreas, pero no te estoy compartiendo mi testimonio, sino el testimonio de las cosas que Dios ha permitido que yo vea a través de un siervo de Dios. Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Alcanzas a escuchar la voz de Dios? ¿O te ha ensordecido el miedo que existe dentro de ti? ¿Te ha cegado el miedo que hay dentro de ti? El miedo que tú has permitido, porque tú eres libre y tú tienes las llaves de dejar entrar o no dejar entrar el miedo a tu casa. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo le dejó las llaves a la iglesia. ¿Y cuáles son esas llaves? Las llaves que abren cualquier puerta. Pero dentro de ti, tú eres un templo del Espíritu Santo, lo enfatizamos en cada mensaje. Pero ¿a qué le has abierto la puerta? ¿Realmente tienes un corazón abierto para que Dios entre y reine en tu casa? ¿O le has abierto puertas a otras cosas que sabes que no son del agrado de Dios? Y esas cosas que no son del agrado de Dios te interrumpen el oído, te ensordecen ante la voz de Dios. Y por eso entran espíritus de temor. Y llega tanto el acoso que muchos caen en la depresión, muchos caen en pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque falta la libertad, el gozo y la paz que solo la da la presencia de Dios. Vemos en este tema que comieron muchos días. Ella volvió y la harina no se escaseaba, ni el aceite tampoco. Y en todos estos días ella nunca se cuestionó de si había algo malo en su vida, si ella había hecho algo malo. Pero es bien interesante, se me hace a mí en lo personal muy interesante, que al caer enfermo el hijo, dice al final en el versículo 17 y 18,
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y quiero hacer hincapié en esto. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? ¿Por qué fue hasta el momento de la necesidad que ella se acordó de sus pecados? Se acordó de las cosas que había hecho mal, de las veces que le había fallado a Dios. ¿Por qué hasta en medio de la tragedia de que vio sin aliento de vida a su hijo, que vino con el varón de Dios? Pero la primera reacción de ella es: perdón, ¿has venido a traer a memoria mis iniquidades? Él no estaba con ella, él no le estaba recordando nada. Él personalmente no la estaba acusando de nada, sino que ella, al ver la tragedia, inconscientemente se recuerda de todo lo malo que había hecho. Y es ahí cuando juega un papel muy delgadito, pero muy importante, nuestro libre albedrío. Y si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos reconocer, no sabemos discernir de parte de quién viene esa acusación. La palabra de Dios dice que el acusador de nuestras vidas es el enemigo de nuestras almas. Él es el que trae a memoria el pasado, porque Dios, en el momento que te perdona, Él, dice la palabra de Dios, que arroja todo nuestro pasado a lo más profundo del mar. Él y no se vuelve a acordar de nuestras transgresiones. Pero nosotros, en el momento que pasa algo malo en nuestras vidas, lo primero que viene es: yo me merezco este mal porque hice esto, porque hice aquello. Pero no entendemos que no es una acusación que viene de nuestro interior. Viene de una fuerza exterior, de una fuerza enemiga, maligna, que viene a robar, a matar y a destruir. Y Él es el que te viene a acusar de todas las cosas que has hecho que no son del agrado de Dios. Pero Jesucristo te da una llave bien sencilla de aplicar. Es de abrir tu corazón, dejar entrar el arrepentimiento, confesarlo, y Dios te perdona. Dios nos perdona. Si te estoy compartiendo este mensaje, no es porque yo sea mejor que tú. Es porque en esta etapa de mi vida soy obediente a Dios. En mi máxima capacidad, no soy perfecto tampoco. Y no conozco a ninguna persona perfecta. Pero Dios no nos busca, no nos ama por nuestras perfecciones o imperfecciones. Él nos ama porque somos su creación. Y Él nos creó para tener una comunión con Él, para que tú escuches su voz y Él escuchar la tuya. Él ver que en cada necesidad tú inclinas tu mirada a los cielos para escuchar de Él una palabra de aliento, para escuchar de parte de Él el consuelo, las fuerzas, para recibir las fuerzas y la paz que se necesita para seguir caminando. Y en cualquier tormenta, en cualquier tribulación, el único que te puede dar esa paz, ese consuelo y esas fuerzas es nuestro Dios, el eterno Padre Celestial. Solo Él puede. Y Jesucristo por eso hizo el sacrificio que hizo en la cruz, para que tú y yo, siendo pecadores, por medio del sacrificio en la cruz, por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de Jesucristo, podamos venir confiados y entregarle a Dios ese temor. Y que Él saque ese temor, que Él saque esas dudas, que Él saque esos prejuicios, esas acusaciones que vienen a nuestra vida de todas las cosas que hacemos que no son del agrado de Dios. No nos esperemos a que, como a esta señora, a esta mujer, a esta madre, que venga una tragedia para venir a clamar a Dios. Y ella lo hizo clamando a un siervo de Dios,
Hay alguien en tu vida que tú conoces, que tú sabes, que vive una vida recta delante de Dios, que no es perfecto, pero que se esfuerza para servir a Dios. Y te ha invitado a orar, y te ha invitado a que escuches la palabra de Dios, y tal vez has rechazado la palabra. Tal vez has rechazado el consejo que sabes que viene de parte de Dios. Te invito a que no esperes a una tragedia en tu vida para inclinar tu oído a Dios. Y tú puedes abrir la Biblia. Tú puedes, allá donde nadie te mira, ponerte de rodillas y clamarle al Dios del cielo, cualquiera que sea tu necesidad. Y yo te garantizo que si le hablas en el nombre de Jesús, Él te responderá, porque escrito está que al que toca se le abre, al que clama se le contesta, y al que pide se le da. Y todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, concorde a la voluntad del Padre, os será hecho. Entonces, más adelante en la historia no lo voy a leer para no hacer tan grande, tan largo el mensaje. Lo importante que quiero tratar de transmitirte en esta hora es que el temor no viene de parte de Dios. Dios está en completo control de todas las cosas, pero Él permite conforme a nuestros deseos, a nuestra libertad para decidir. Y yo sé que estarás conmigo de acuerdo en esto, en que tú sabes muchas veces lo que has decidido que va en contra de la voluntad de Dios. Todos lo hemos experimentado, porque sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero cuando no tenemos la comunión con Dios, nos gana el amor o el deseo o el placer a hacer algo que no es del agrado de Dios. Entonces, si le abres la puerta a satisfacer la carne y no alimentar el espíritu, en el momento que se mueve algo alrededor de ti, en forma de tormenta, en forma de enfermedad, de virus, de lo que le quieras llamar, si tú ves las estadísticas, estás más propenso a tener muchas otras enfermedades que este virus que ahorita se anda moviendo. Porque no es el único virus que se anda moviendo, hay varios. Pero no quiero entrar en esos detalles porque yo sé que ya has escuchado demasiado al respecto. Ahorita lo que me interesa es tratar de transmitirte la confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que sigue sanando de cualquier enfermedad, en aquel que sigue levantando muertos, porque a este hijo de esta mujer, Elías, clamó a Jehová de los ejércitos y Dios lo levantó. Te invito a que leas la historia completa en el capítulo 17 de Primera de Reyes y verás que Dios metió la mano en el asunto. ¿Por qué? Porque hubo una persona que inclinó su oído, que levantó un clamor, que se levantó en intercesión para pelear por alguien, por la vida de alguien y ponerse a la brecha entre Dios y un hombre, entre Dios y un joven, entre Dios y tal vez una madre, tal vez un hermano, tal vez un amigo, un familiar. ¿Por quién estás tú dispuesto a hacer a un lado tus miedos? Porque tal vez el mayor miedo que tengas es de las cosas que ya no vas a poder hacer, porque sabes que no son del agrado de Dios. Pero yo no estoy aquí para decirte qué hagas o qué no hagas. Lo único que puedo hacer y que nace en mi corazón hacer es invitarte a que inclines tu oído a Dios, y lo que Dios te permita o no te permita hacer es entre tú y Dios. Porque aquí el que tiene la razón y siempre la va a tener es Dios. Entonces Dios levanta al hijo de esta mujer. Entonces ella dice, ciertamente tú eres varón de Dios, porque la voz de Jehová está en ti. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de desatar bendición a través de tus labios en una necesidad? Pero el temor a que no vaya a ser sanada la persona te llena y no declaras esa sanidad y no declaras esa bendición. Tal vez Dios decida sanar a unos, tal vez no. Yo no sé qué va a hacer Dios en tu vida, pero si no
sueltas esa bendición, jamás te vas a dar cuenta del don de vida que hay en ti, porque somos creados a imagen de Dios. Tú eres creado a imagen de Dios. No te falta nada ni te sobra nada. Estás perfectamente diseñado con un plan y un propósito para hacer cosas grandes en esta vida, en este mundo, a través de dejarte usar como un vaso de honra, como una herramienta de bendición en las manos del Dios eterno. Él, así como usó a Elías para levantar a este niño, a este joven, no especifica la edad, pero para devolver el espíritu de vida a este joven. Dios usó a Elías porque Elías estaba ahí y se prestó. Y él lo único que hizo fue clamar a Dios para pedirle que devolviera el espíritu de vida a este joven. ¿Hay alguna necesidad en tu vida? ¿En tu familia? ¿En tus amistades? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado tus temores? Levantar tu mirada al cielo y clamarle al Dios eterno que manifieste vida a través de tus manos, a través de tus labios. Y tal vez Dios te guíe a orar allá en lo privado de tu habitación y desatar esa sanidad en donde nadie te vea. La honra sea a Dios de la forma que Dios decida hacerlo. Si tú imponiendo manos, si tú declarando la palabra delante de la persona o si tú orando en lo privado. De todas maneras, el que va a hacer la obra es Dios. Mi invitación en esta hora es: haz a un lado tus temores y desata vida, desata bendición. Y te garantizo que verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida y en todos los que te rodean. Porque Dios es bueno y está listo, con los brazos abiertos, para abrazarte, para tomarte y levantarte como un gran siervo, una gran sierva de Dios. Dios no hace acepción de personas. Ninguno de los que ves compartiendo la palabra somos más especiales unos que otros. El especial se llama Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Él es el merecedor de todo. Nosotros solo nos disponemos y te invito a que tú también te dispongas. Pero más que nada, a que hagas a un lado los temores. Porque el temor no es buen consejero. Si ves, te tomas 5 minutos ahorita en un noticiero o en la internet y verás que solo son frases diseñadas para inculcar temor, para inculcar pánico. Pero si abres la palabra de Dios, te toparás con palabra de vida, con palabra de consuelo. Y más importante que todas las cosas, es que te encontrarás con el Espíritu Santo que te empodera para seguir caminando una vida de victoria. Te voy a invitar a que vayamos a la siguiente escritura y está en el libro de Mateo 10:28. Puedes buscarla si tienes la Biblia o nada más haz los apuntes de las escrituras. Te invito que siempre que escuches un mensaje, apuntes las escrituras para que cuando tengas tiempo vayas y confirmes que es la palabra de Dios la que se te está hablando. Porque te repito, el que tiene la razón es Dios. Nosotros solo somos voceros de su palabra. Te estamos compartiendo la palabra a la cual tú tienes acceso en el momento que abres una Biblia. Si la bajas por internet en tu teléfono, en tu computadora o compras una, pero es la misma palabra a la que te estoy hablando. Pero ¿cuál es la forma de tú comprobar que es la palabra de Dios? El tú apuntar las escrituras y leerlas. Y allá en lo privado de tu habitación, clamarle al Dios del cielo para que Él te revele si es verdad lo que has escuchado. Y ponerte, ojalá y aceptes la invitación de ponerte en disposición para que Dios empiece a hacer también grandes cosas y hacerte un vocero de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendo mensaje, tremenda palabra, tremenda promesa de parte de Dios. Porque muchas veces en las promesas de Dios nos queremos encerrar en las promesas de bendición, que son, muchos no sabemos de memoria, Salmo 23, Salmo 91 y otros salmos de promesas preciosas. Y no nada más en los salmos hay promesas, en cualquiera de los libros los profetas siempre mencionan alguna promesa de parte de Dios, pero esta también es promesa. Dice, no temáis al que mata el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos encerramos tanto con noticias, con los sucesos de la vida, de la tierra, de este mundo, que se nos olvida que somos almas eternas. No sé qué edad tengas, pero cualquiera que sea tu edad, si eres más joven o mayor de edad que yo, todos estamos en la misma situación en el sentido de que si recordamos nuestro pasado, si recordamos nuestra niñez, si recordamos simplemente meses atrás, y parece que fue un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos aquí, en esta edad, en esta etapa de nuestras vidas. Y de repente nos encierra el mundo, en un mundo de temor, de tantas enfermedades, de que si viene un asteroide que va a destruir la Tierra, que si viene esto, que si viene aquello, que las aguas, las tormentas, los terremotos, no hayan con qué inculcarte temor. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes temor, eres fácil de manipular. Y si te entretienes en el temor, en las noticias, que en plena realidad el 80% de ellas no tienen nada de información. No te están diciendo nada bueno ni nada que te beneficie. Solo te están inculcando temor. Y el 20% nada más, pero tienes que poner mucha atención para que te instruya, realmente te instruyas en ese 20% que hay de verdad en algunas de las noticias que escuchas. Pero ¿a qué vengo con esto? Es que el temor no viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, en las manos de Dios es que podemos caminar en paz, que podemos caminar confiados de que caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que aunque camines por valle de sombra de muerte, nada te alcanzará. Que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que sí, el fin del mundo se avecina, pero no se avecina tan pronto como muchos lo quieren hacer ver. La palabra de Dios no dice eso. Para empezar, prácticamente la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos del mañana, porque no sabemos si mañana va a llegar, sino que asegurémonos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces nuestra alma va a vivir una comunión eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos esa hermosa oportunidad. Y yo te invito a ti hoy, que estás escuchando este mensaje, si tú te levantaste hoy con una preocupación, con un temor, con un miedo, déjame decirte que si abriste los ojos hoy y respiraste aliento de vida, es porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. No eres cualquier cosa, eres algo muy especial y de mucho valor en las manos de Dios. Dios tiene su mirada fija en ti y quiere moldearte, quiere hacerte un nuevo vaso, un vaso de honra, un vaso del que emana vida eterna. Dios quiere repartir sanidad, libertad y prodigios a través de tus manos, a través de tus labios, a través de la palabra de vida que salga en ti. Pero es solo en las manos de Dios
que ese plan y propósito se puede cumplir. Te invito a ti que me estás escuchando, que has cruzado pensamientos de que no vales nada y que has a veces deseado la muerte. Si lees la vida del profeta Elías, verás que él en un momento también anheló la muerte. Pero Dios no se la quitó, no le quitó la vida, porque tenía grandes propósitos en su vida, así como tiene grandes propósitos en la tuya. Dios tiene grandes propósitos contigo. Y si estás en medio de una necesidad, en medio de una enfermedad, de lo que sea, es la comunión con Dios lo que te va a dar paz y lo que te va a dar las fuerzas para pasar todo en victoria. Esta vida es pasajera. Este cuerpo va a volver al polvo. Escrito está: polvos fuimos y al polvo volveremos. Pero nuestra alma, tenemos la oportunidad, mientras que estemos aquí en este cuerpo, tenemos la hermosa oportunidad de entablar una comunión con Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, podemos venir confiadamente al Padre para que Él nos empodere a través de su Santo Espíritu y que nos selle para que tengamos una vida garantizada, una vida eterna, en una eterna comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Creador del universo, con el Creador de todo lo visible y lo invisible, con tu Creador y mi Creador. No temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Dios, a lo largo de la palabra, nos dice esta frase a través de sus profetas, a través de sus siervos muchas veces, porque tenemos que esforzarnos y ser valientes. A este varón que ves aquí, también a veces lo quieren atacar los miedos, porque soy carne, soy un ser humano igual que tú. Pero como he meditado en la palabra de Dios, hay algo bien sencillo que hacer. Cuando esos miedos quieren regresar a mi vida, cuando esos temores quieren acosar mi vida, hay algo bien sencillo para mí de hacer: ponerme en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ponerme en un tiempo de oración, meditar en la palabra de Dios y recordar que Dios me dice: no temas a los que matan el cuerpo. No temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No le temas a este virus, no le temas a ninguna enfermedad, no le temas a la muerte. Voy a cerrar con la siguiente escritura, y está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y aquí está Jesucristo hablándole a sus discípulos, un poquito antes de ir a hacer el sacrificio en la cruz. Él ya sabía lo que venía, y los discípulos también lo sabían, pero entre medias, porque lo sabían, pero no les había sido revelado en su totalidad, no entendían. Como decimos nosotros, no les había caído el 20, no habían entendido realmente las cosas, porque ellos no creían que Jesucristo pudiera morir. Y estaban en algo, ¿verdad? Jesucristo no murió, murió su carne, pero el Espíritu sigue, porque Él es el mismo desde el principio. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que hoy podamos hacer nuestros temores a un lado, podamos entender que no importa que se mueva a nuestro alrededor, Jesucristo nos lleva de la mano y nos sacará en victoria. Puedes ir a la historia de la humanidad, y está escrito también en la historia donde los hospitales nacieron por gente confiada en Cristo, gente con una comunión con Dios, que cuando todos huían de las plagas de las ciudades, los que confiaban en Dios regresaban a la ciudad para ayudar a lo enfermo, para ayudar al necesitado. En medio de la plaga, ellos regresaban. ¿Por qué? Porque iban confiados en que se iba a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice así:
Te repito, en el libro de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesucristo venció el mundo por ti y por mí. Y quiero que pongas poquita atención y medites en este detalle, en que aquí Jesucristo les está hablando a los discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, antes de hacer el sacrificio. Y Jesucristo les dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué implica aquí? Porque de repente cruza por nuestra mente que Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo siempre ha sido vencedor. Él siempre ha vencido. Pero lo que hizo en la cruz del Calvario es pagar un precio por ti y por mí. Los demonios se les sujetaban a Jesús, aún a los discípulos se les sujetaban antes de ir a la cruz del Calvario. Y aquí especifica Jesucristo, no temáis al mundo, porque yo he vencido al mundo. El precio de la cruz es para que tú y yo podamos venir confiados a Dios. Se rompió el velo, ya no hay esa división entre el hombre y el lugar santísimo. Si tú te tomas de la mano de Jesucristo, puedes entrar al lugar santísimo, al lugar santísimo donde se escucha la voz de Dios, donde tú entablas una comunión con Dios. Y ya ahí, lo que Dios te diga hacer o no hacer es entre tú y Dios. Mas todo lo que escuches siempre fíltralo con la palabra. Porque el enemigo de nuestras almas, dice la palabra de Dios, que se viste de ángel de luz. Tú en cuanto dispongas tu corazón para Dios, se va a romper eso que estorba tu vida espiritual. Y de la mano de Jesús podrás llegar al Padre para recibir el consuelo, para recibir la paz que solo Jesús sabe dar. Jesucristo les dijo también, he aquí les dejo un regalo. Mi paz os dejo, la paz os doy. Y la paz que yo os doy no es como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué caminamos, vamos y venimos como si nada hubiera pasado? Es triste ver tanta gente quejándose de estar encerrados en sus casas cuando abiertamente puedes ir a la montaña, puedes ir a caminar. Nunca se ha prohibido la totalidad de que no salgas de tu casa. Se prohibió la comunión en muchos sentidos, que hay que guardar un distanciamiento. Pero ir a disfrutar de la naturaleza, de las grandezas, de lo hermoso de la creación, no está prohibido. Así como no está prohibido que entables una comunión con Dios. ¿Tienes temor de este virus? Piensa tantito en aquella gente que no tiene nada que comer, en aquella gente que por servir a Dios son perseguidos y a ellos tienen muchos tiempos que no los dejan congregarse, que no los dejan reunirse, que no los dejan tener una Biblia, que no los dejan predicar, hablar en las calles de las grandezas de nuestro Dios. Y nosotros que tenemos la libertad para comunicarnos a través de estos medios, a través de las redes sociales, que tenemos la libertad de comprar una Biblia o de hacerla download en nuestros aparatos electrónicos. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? Estamos haciendo a un lado la libertad que realmente tenemos para servir a Dios y dejando entrar a todas las cosas que están diseñadas para inculcarnos miedo. Porque pudiendo escuchar un buen mensaje de parte de Dios, pudiendo meditar en las promesas de Dios, prendes las noticias y prendes cosas que solo traen caos, acoso, miedo y perturbación a la mente. Está en nosotros tomar la mejor decisión. Y yo confío en que este mensaje haya sido de bendición. Te invito a que hagas tus temores a un lado
y dejes que las promesas de Dios se encarnen en ti y se manifiesten a través de tus labios, a través de tu vida, a través de tu caminar. ¿Vamos a cambiar el mundo? Claro que vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Una persona a la vez. Hoy cambiamos nosotros, mañana cambia tal vez nuestro vecino, que tal vez cambia nuestro compañero de trabajo, tal vez cambia alguien que nos topamos en la tienda, alguien que miró en nosotros una alegría, una paz, una luz que no la miran en el mundo, porque el mundo está acosado y corrompido por el miedo. Pero no temas, porque Jesucristo ya venció al mundo. Tenemos un rey, rey de reyes y señor de señores. Tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada en esta tierra, no hay nada que pueda venir a tu vida que no te alcance el poder de Dios para vencerlo y seguir caminando hacia adelante. Te voy a invitar una vez más a que me acompañes en una oración. Y si escuchaste este mensaje y es la primera vez que te invitan a aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, o tal vez ya lo habías aceptado, pero no te comprometiste a servir a Dios, a realmente escudriñar la palabra para ver cuál es tu llamado, tu plan y propósito con Dios. Te invito a que hoy sea ese día, que hoy hagamos a un lado nuestros temores y que nos levantemos como una nueva criatura. Porque a mí también Dios me ha hablado a través de esta palabra y hay cosas que tengo que hacer a un lado para seguir acercándome más a Dios. Te invito a esta oración y que mañana te levantes con la convicción de pelear contra el pecado y acercarte más a Dios. Esa es la vida de todos los que servimos a Dios, porque esta lucha no se acaba hasta que se acaba. Es una guerra diaria, pero aquí está lo hermoso. Es una victoria constante, porque Jesucristo ya venció por nosotros. Te invito a que inclines tus rostros, cierres tus ojos y abras tus manos y tu corazón. Y repite conmigo: Padre, en esta hora venimos una vez más a ti confiados de la mano de Cristo Jesús, porque Él pagó el precio, Padre. Sabemos que nosotros no somos merecedores, pero por la gracia, Padre, que hay en ti, por ese amor eterno, Padre, que nos tienes, nos has dado a tu Hijo para que podamos venir hasta el lugar santísimo a hablar contigo. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, que no haya sido de tu agrado. Reconocemos que somos pecadores y, Padre, queremos ser diferentes. Hoy te entregamos nuestros temores, te entregamos nuestras enfermedades, nuestras necesidades, te entregamos nuestra incredulidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos perdones y que nos enseñes y nos ayudes a arrancar desde la raíz, Padre, toda iniquidad que haya dentro de nosotros. Padre, reconocemos y declaramos y confesamos que Jesucristo es tu Hijo y que Él vino a esta tierra y dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos en esta hora, Padre, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, que nos tomes de la mano en tus brazos y que jamás nos dejes apartarnos de ti, Padre. Que tu plan y propósito se cumpla en nuestras vidas y en todas nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos declaramos más que victoriosos. Padre, ahora en esta hora, yo me pongo a la brecha, Padre, por todo aquel que ha hecho esta oración, Padre, reconciliándose contigo. En el nombre de Jesús yo bendigo sus vidas, bendigo su casa, su entrada, su salida. Bendigo todo lo que has puesto en sus manos para ministrar, Padre. Y te pido, Padre amado, que soples de los cuatro vientos con tu Santo Espíritu y que llenes su casa, que les des paz, que les des amor, que les des unidad,
que les des fuerzas, pero sobre todo, Padre amado, que los dejes sentir palpablemente tu amor, tu abrazo. Manifiéstate, Padre precioso, y glorifícate en cada uno de tus hijos, para que tus hijos te sigan glorificando, Padre. En el nombre de Jesús sellamos esta oración con la sangre del Cordero y atamos, encadenamos, paralizamos y declaramos inoperante a todo espíritu de venganza que quiera venir contra ellos, contra nosotros, por cuanto, Padre, hoy nos hemos decidido a glorificar tu nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por haberme acompañado en esta oración. Es una garantía que si has confesado a Jesucristo y te dispones a obedecer su voz, Él hará grandes cosas en tu vida. De nuevo recibe un abrazo y un saludo a la distancia de tu amigo y hermano en la fe, Rubén González, de tu iglesia misionera Centro Libre en Corona, California. Recibe un saludo de nuestros pastores Gerardo y María Núñez. Dios te bendiga y hasta la próxima.